evento Restaurante.live. Los organizadores seguimos absolutamente comprometidos con entregarles un evento de muchísimo valor para los restauranteros de la región. El día de hoy estaremos enfocados en un tema que yo pienso es fascinante para todos, y no solamente fascinante, sino necesario. Es todo el tema de crecimiento en las ventas. Antes de iniciar, debo de nuevo agradecer a nuestros patrocinadores, La Receta, Suramericana, Coca-Cola y Unilever Food Solutions, por haber hecho posible este foro de tanto valor para nuestra industria. Damos hoy inicio a nuestra agenda académica inaugurando con un conferencista excelente. Él es Rodrigo Riquelme. Rodrigo nos va a hacer un taller bastante paso a paso de la nueva visión de la ingeniería del menú. Rodrigo es chileno, radicado en el Perú, y yo me atrevería a decir muy enamorado del Perú. Él estará de acuerdo conmigo. En los últimos 20 años, Rodrigo se ha dedicado a la docencia, a la investigación, particularmente en el área de gestión gastronómica, y es consultor en esa misma área. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Le Cordon Bleu en ese mismo país. Él asesora diversos negocios en esta área y también a sus afines, brindando herramientas que permiten rentabilizar los negocios. Su libro Gastronomía Rentable y su revista Gastrorama han sido galardonados por el Gourmand World Cookbook Awards y ha publicado también los libros Revenue Management para restaurantes e Ingeniería del menú. Desarrolló también el primer software de evaluación y control de la carta del restaurante. Estoy segura de que después de que ustedes escuchen a Rodrigo, van a aplicar nuevos y novedosos conceptos a todos sus restaurantes, logrando cambios muy interesantes que pueden ser soporte fundamental para crecer muy rápidamente sus negocios. Rodrigo, mil gracias y te dejo con nuestro público. Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Riquelme Barros y voy a exponer el tema La nueva visión en la aplicación de la ingeniería del menú. Para que me conozcan un poquito, mi nombre es Rodrigo Riquelme Barros, yo soy contador público, también se conoce como contador auditor en mi país, Chile. Tengo también un magíster en educación superior y además un posgrado en normas internacionales de información financiera. Actualmente soy docente universitario. Hago clases en Le Cordon Bleu Perú y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aparte de ser docente, me dedico también a hacer consultoría gastronómica y además he desarrollado un programa en Excel de ingeniería del menú que al final de esta presentación vamos a hablar una parte de eso. Además soy autor de 3 libros. En este momento mi primer libro se llama Gastronomía Rentable, el segundo se llama Revenue Management para restaurantes y el tercero, que va a ser el tema puntual de lo que vamos a hablar, es sobre la ingeniería del menú. Quería aprovechar de comentarles que el primer libro, que es Gastronomía Rentable, que ahora está en la tercera versión, ha sido premiado por el Gourmand World Cookbook Award 2020, en 2 categorías, como Mejor Libro Profesional de Gastronomía y Mejor Libro Educativo de Gastronomía. Y en este momento ha pasado para competir como el mejor del mundo, y la premiación será en junio de este año, así que espero tener buenas noticias por ese lado. Bien, entonces, comenzamos. Vamos a partir hablando primero qué es la ingeniería del menú. Me imagino que varios de ustedes ya conocen este tema, pero vamos a ver que se usan muchas cosas más que muchos no están usando, por lo tanto, de eso se va a tratar nuestra presentación. Bueno, la ingeniería del menú, vamos a darnos cuenta que son herramientas, es decir, estoy hablando en plural, vamos a darnos cuenta que son muchas herramientas que nos van a servir para analizar los platos que se ofrecen en la carta del restaurante. ¿Qué más? Nos va a servir para determinar si me conviene en algún momento, ya sea mantener ese plato o es necesario cambiarlo. Además, la ingeniería del menú nos va a servir para evaluar no solamente la carta, sino que también los precios, el diseño de la carta, el contenido y obviamente realizarle mejoras. Sabemos que hoy en día también la carta se está llevando en forma virtual, a través de aplicaciones. Por lo tanto, la idea es también analizar la carta desde otra magnitud ahora, a través de estas aplicaciones, por ejemplo.
Y también nos va a permitir optimizar la oferta gastronómica en términos ya sea de las preferencias de los clientes, su evolución y las nuevas demandas o tendencias que existen en el mercado. ¿Qué vamos a lograr o resolver como preguntas con la ingeniería del menú? Bueno, de partida, ¿qué platos y bebidas debo mantener y cuáles debo eliminar? A veces me ha resultado ver que hay restaurantes que mantienen la carta durante un año o a veces más de 2 años. Y la gente siempre, los gustos van cambiando en el tiempo. Por lo tanto, necesitamos saber que algunos platos debo cambiar y otros los puedo mantener. También va a depender de la temporada en la que estemos, ¿cierto? Porque hay ingredientes de temporada donde existe más abundancia de esos productos, por lo tanto tenemos que aprovechar esos momentos para poder comprar estos ingredientes que se hacen más económicos. Si tengo una carta donde el ingrediente en un momento se hace más escaso, obviamente va a significar más costoso ese plato prepararlo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos estos indicadores que tengo que ir viendo dónde y en qué momento debo cambiar. También, ¿a qué platos debo aumentar de precio y a cuáles no? También nos va a servir la ingeniería del menú para resolver ese tipo de preguntas. Y también en algún momento es necesario bajar los costos de algunos platos o bebidas. Es tiempo de cambiar el diseño y distribución de la carta. Y ya voy adelantando un poquito de que lo ideal es ir evaluando y renovando mi carta al término de cada temporada. Por lo tanto, como en el año tenemos 4 temporadas, lo ideal sería hacerle cambios cada 4, al término de cada temporada, ¿cierto? Ahora, obviamente, cuando digo cambiar, no estoy diciendo cambiar toda la carta. Algunos platos, preparaciones se van a mantener. Y estos ingredientes o preparaciones que sabemos que nos van a significar cambiar porque es más costoso, ahí es donde yo tengo que aprovechar y crear estas nuevas recetas o incorporar nuevos platos. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que renovar la carta? Como lo acabo de adelantar, lo ideal es al término de cada temporada, cada 3 meses, ¿cierto? 4 veces en el año. Y bueno, lo que quiero mostrar entonces es la parte medular de esta presentación. Actualmente, la situación actual nos muestra que la ingeniería del menú generalmente se basa en hablar prácticamente de la pura matriz de Boston Consulting Group, más conocida como matriz BCG. Esa es la única herramienta que hasta el momento la mayoría de personas, cuando se habla de ingeniería del menú, se basan en esa herramienta. Pero estamos viendo que tenemos 8 herramientas. Entonces el objetivo es enseñar las otras herramientas y no quedarnos con una información tan aislada o tan pequeña para poder tomar decisiones. Otra herramienta que también un poco se empieza a hablar es la número 2 que tenemos ahí, que es la ingeniería de precios, ¿cierto? Que también se conoce como los principios de Omnes. Generalmente estas son las 2 herramientas que más se difunden con respecto como a un análisis de la ingeniería del menú. Pero vamos a ver que hay otras herramientas como la matriz de Arthur de Little o matriz ADL. Tenemos también el índice de rentabilidad por plato, el índice de popularidad, la matriz de Pavesic o de costo margen, la matriz de Miller, y vamos a finalizar con un análisis multicriterio. Entonces el objetivo de esto es darnos cuenta que tenemos muchas más herramientas que a veces tomando decisiones con una sola no puedo tener una información tan completa. ¿Ok? Entonces, mi propuesta es la siguiente. Cada vez que hablemos de ingeniería del menú, vamos a usar 8 herramientas. Una, la ingeniería de precios. 2, la matriz de Boston Consulting Group o matriz BCG. Tenemos la matriz ADL o de Arthur de Little, índice de rentabilidad por plato, el índice de popularidad, la matriz de Pavesic, la matriz de Miller, y todas estas herramientas terminan con un análisis multicriterio. Comencemos entonces. Vamos a hablar de la ingeniería de precios. Esta herramienta fue desarrollada por Jean Toulemont. Él utilizó esta herramienta especialmente en los supermercados e hipermercados. Posteriormente se tomó y se adaptó esta herramienta, obviamente, a los restaurantes. Vamos a darnos cuenta que son 4 principios, que también se le conoce como los principios de Omnes. El primer principio se llama la dispersión de los precios. Y en esta imagen podemos observar que tenemos 3 zonas de precio. Y les adelanto, todas estas herramientas que vamos a ver se aplican por familia o categoría, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, voy a analizar mis entradas. Pongamos el ejemplo que, como estamos viendo en la imagen, yo tengo 2 entradas, ¿cierto? Y voy a tener una zona baja de precios, tengo una zona media y una zona alta. ¿Qué es lo que nos propone Omnes, estos principios de Omnes? Que yo tenga un equilibrio. Es decir, que la mayor cantidad de platos debe estar concentrado en el centro. Y nos vamos a ir adelantando un principio, que es este primero, que la suma de las zonas extremas
me tiene que dar igual a la suma de la cantidad de platos que tengo en el centro. Si observamos acá, yo tengo 3 platos en la zona baja, tengo 3 platos en la zona alta, la suma de 3 más 3 me da 6, por lo tanto, debo tener 6 platos en la zona intermedia de precio. ¿Ya? Esto se relaciona mucho con lo que es la distribución normal o llamada la campana de Gauss. Entonces, veamos cómo se calcula este primer principio. La forma de calcular es tomar el valor más alto de esa gama o familia, restarle el valor más bajo y dividirlo entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque estamos diciendo que hay 3 zonas de precio. Se debe cumplir la condición de que siempre la suma de los platos que tengo en la zona 1 más los platos que tengo en la zona 3 o la más alta, tiene que darme igual a la zona del centro o la zona 2. Entonces vamos a aplicar esto con un ejemplo. Acá tenemos una serie de platos, que son platos de fondo, tenemos 6 en total, y tengo distintos valores de venta. Ojo, estamos hablando de valor de venta que no es lo mismo que precio de venta. El precio de venta es el precio final que aparece en la carta, que tiene incluido el IVA, que se le conoce en algunos países, o IGB, por ejemplo, en el caso de Perú. Acá estamos hablando netamente del valor de venta, sin ese impuesto. Decíamos que este primer principio se toma el precio más alto, se le resta el más bajo y lo dividimos entre 3. Entonces acá estamos viendo que el más alto es 37 unidades monetarias, el más bajo es 26, y lo dividimos entre 3, nos da 3 puntos o 3,67. ¿Qué significa este 3,67? Va a ser la distancia que yo voy a tener entre cada zona, porque como la hemos distribuido en 3 partes iguales, por lo tanto, desde que comienza y termina la zona 1, va a haber 3 puntos o 3,67 unidades monetarias. Lo mismo va a pasar con la zona 2 y 3, la distancia que existe entre cada una de ellas. Por lo tanto, esto nos va a definir dónde comienza y termina cada zona. Entonces vamos a tener que la zona 1 va a partir del precio más barato, que era 26, más 3,67, va a llegar hasta 29,67. Si a ese valor le vuelvo a sumar 3,67, vamos a llegar a 33,35, y la última zona va a ser de 33,36 hasta 37. Listo, una vez definidas estas 3 zonas, vamos ahora a identificar en qué zona están cada uno de estos valores de venta. Entonces, si observamos, por ejemplo, el primer plato dice ají de gallina, tiene un valor de venta de 30 unidades monetarias, le corresponde la zona 2, porque la zona 2 está desde 29,68 hasta 33,35 unidades monetarias. Y así analizo de uno por uno. Y por lo tanto debemos comprobar si se cumple este primer principio, que decíamos que la cantidad de platos que yo tengo en la zona 1 más la cantidad de platos que tengo en la zona 3 me tiene que dar igual a la zona 2. En este ejemplo estamos viendo que en la zona 1 solamente tengo un plato, en la zona 3 tengo 3 platos y en la zona 2 tengo 2 platos. Pero si yo observo 1 más 3, obviamente no es 2. Por lo tanto, este primer principio no se cumple. Ahora, que no se cumpla este principio no significa que mi restaurante está mal. Simplemente es una propuesta que nos plantea los principios de Omne que busca lo ideal. ¿Cómo sería mi carta en forma equitativa o ideal? ¿Ok? Pero vamos a darnos cuenta que hay un principio que sí o sí se lo tenemos que cumplir siempre. Ok, ya tenemos ese primer principio. ¿Qué puedo hacer posteriormente si yo me quedo con esta idea? Oye, mi carta no está cumpliendo. Bueno, tengo 2 opciones. Puedo, un plato que yo tenga en la zona 3 de precio, podría tratar de bajarle un poco el valor, ¿cierto? Para que quede en la zona 2. Por lo tanto, se trasladaría uno de acá y se iría a la zona 2, ¿cierto? O podríamos agregar más platos, ¿cierto? Buscando en qué valores o rangos son lo ideal. Vamos al segundo principio. Este se llama apertura o amplitud de la gama. Acá nuevamente vamos a tomar los valores más extremos, del más alto y el más bajo, y se van a dividir ambos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ver cuánto es la distancia que hay entre el valor más alto y el más bajo. Y tengo 2 opciones de respuesta. Esta división me puede dar hasta 2,50 veces, ¿cierto? Si mi carta es de hasta 9 platos o productos. Podría llegar hasta 3,0 si mi carta es más de 9 platos o productos. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. Tenemos en total 6 platos, ¿cierto? Entonces dividimos el valor más alto y el más bajo, y acá nos da 1,42. Por lo tanto, está dentro del primer rango. Puede ser esta división hasta 2,50 veces. Por lo tanto, este segundo principio sí se cumple. ¿Sí?
porque está dentro del rango que es hasta 2.50 veces. Entonces ya tenemos de dos principios, uno no lo cumple, el segundo sí lo cumple. La idea de esto, repito, es que veamos que no tenga una distancia tan larga o extrema entre el plato más barato y el más caro, ¿sí? Vamos al tercer principio. Este, de mi punto de vista, sí se debe cumplir sí o sí. También se le conoce como la demanda con respecto a la oferta, ¿sí? También se llama relación calidad-precio. Y acá vamos a dividir el precio medio pedido por parte de los clientes, obviamente, y también se le conoce como el ticket promedio, y se divide entre el precio medio ofertado, obviamente por parte del restaurante. Entonces veamos cómo se calcula cada uno de estos conceptos. El precio medio pedido es la división entre el total de ventas de la gama o familia que estamos analizando entre las cantidades vendidas o número de platos. Y el precio medio ofertado va a ser la suma de los valores de venta del total de estos platos de esta gama entre el número de platos de la gama o ítems. Para que se entienda mejor, vamos a hacerlo con números. Una indicación importante, al dividir el precio medio pedido entre el precio medio ofertado, tiene que estar entre este rango, entre 0.85 y 1.05. Ese es el rango ideal. Y atención, ¿por qué decía que es uno de los más importantes? Porque si, por ejemplo, al dividir estos dos conceptos me da menos de 0.85, eso es un indicador de que nuestra carta es muy cara. Es decir, la gente está solamente consumiendo los platos más baratos y no los más caros. ¿Ok? Por el contrario, si me da mayor a 1.05, significa que la gente está consumiendo solamente los platos más caros y no los más baratos. En ambos casos, ninguno de los extremos es bueno. ¿Por qué? Porque si decíamos recién, si me daba menor a 0.85, significaba que la gente consumía los platos más baratos y no los más caros. Obviamente, entonces, ¿qué está pasando en mi almacén? Se me están acumulando ingredientes de platos que no están rotando, ¿cierto? Y viceversa, lo mismo, decíamos, si me da mayor a 1.05, significaba que los platos más caros se estaban vendiendo y no los más baratos. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, aquellos platos que son más económicos, los ingredientes de estos insumos de estos platos tampoco están rotando. Por eso lo ideal es entre 0.85 y 1.05. ¿Sí? Entonces, para seguir avanzando con este mismo ejemplo, a este dato se le han agregado, a este cuadro, las cantidades vendidas y las ventas totales. Obviamente las ventas totales es la multiplicación de los valores de venta por las cantidades vendidas. También la recomendación de hacer todo este análisis que vamos a ver es hacerlo en forma mensual. Entonces pongamos el caso de que estos fueron todos los platos de fondo que se vendieron en un mes. Entonces con esos datos ya podemos trabajar. Decíamos que el precio medio pedido es el total de ventas de la gama, aquí está, entre las cantidades vendidas. Entonces vamos a dividir 64.830 entre 2030. Esto nos da un ticket promedio o precio medio pedido de 31,94 unidades monetarias. Puede ser dólares, soles, pesos, en la moneda que ustedes lo trabajen. Ya tenemos entonces ese precio medio pedido. Vamos ahora al precio medio ofertado. El precio medio ofertado dice que son la suma de los valores de venta, que en este caso, como toda esta columna, 195, dividido entre los ítems. Yo ofrezco 6 platos de fondo de esta categoría. Y esto nos da un 32,50 unidades monetarias. Entonces, ya que tengo los dos datos, los vamos a dividir, y esto nos da 0,98. Por lo tanto, observando el rango, está dentro del rango aceptable, y decimos que este tercer principio sí se cumple. Nos queda el último principio, que es llamado promoción. ¿Qué significa promocionar? Significa destacar un plato o bebida. Puede ser el plato del día, la sugerencia del chef, ¿cierto? Ese típico plato que lo ponemos en una pizarra, por ejemplo. Y acá, los principios de Omnia nos dice que la promoción siempre tiene que ser menor al precio medio pedido, o al ticket promedio. Ahora, ¿cuál es la lógica de usar un valor menor al ticket promedio? Porque obviamente, si la mayoría en promedio gasta 31,94 unidades monetarias, mi promoción tiene que ser obviamente un poco menor que eso. Y ahí podemos ofrecer este plato y se asegura que obviamente la gente lo consumiría. Listo, tenemos entonces esta primera herramienta. Vamos a la segunda, que ya les comentaba, era la más conocida, la famosa matriz de Boston Consulting Group, que la mayoría le llama ingeniería del menú. ¿Ok? Pero ya estamos viendo que hay muchas herramientas.
¿Cuál es la propuesta también acá? Los que ya conocen esta herramienta saben que existen 4 tipos de categoría. Está la estrella, que acá se mantiene el nombre. Está otro que se llama vaca lechera o caballo batalla. La propuesta es cambiar el nombre, adaptarlo al área gastronómica. Entonces, a este plato le vamos a llamar popular. También existe en la matriz BCG, se le llama impopular en este caso, a este tipo de categoría que también se le conoce como signo de interrogación. También le llaman rompecabezas. ¿Ok? Nuevamente, mi propuesta, repito, es adaptarlo a los nombres acorde a nuestra área. Y tenemos la última categoría, que se llama perdedor, que obviamente en la matriz que todos conocen BCG, se le llama el producto perro, ¿ya? Pero, repito, mi propuesta será usar estos nombres. Vamos a ver cómo se confecciona esta matriz. A manera de introducción, lo que ya veníamos diciendo, no podemos quedarnos con una carta estática. Sabemos que los gustos de las personas van cambiando. Por lo tanto, cada cierto tiempo tengo que estar renovando mi carta. ¿Qué más? Tenemos que ir evaluándola también constantemente. Entonces, ya está la propuesta hecha. Esto, la idea es hacerlo de forma mensual y cada 3 meses ver qué platos son los que debo mantener o puedo eliminar. ¿Ok? Entonces, para que entendamos un poquito de historia, esta matriz BCG fue creada por 2 personas, Michael Casabana y Donald Smith, en el año 1982, o sea, tiene bastante tiempo ya. También se le conoce como la psicología del menú. Nos vamos a dar cuenta que acá se analizan 2 variables. Por un lado, la popularidad y la rentabilidad. Por eso comentaba de que no podemos quedarnos solamente con esta herramienta porque estamos evaluando solamente 2 variables. Vamos a ver otras variables como por ejemplo el costo, las unidades vendidas, que son variables que no se están analizando en esta matriz. Por lo tanto, no podemos quedarnos solamente con la única matriz BCG. Bueno, ¿qué datos necesitamos para hacer este análisis? De partida, nuevamente, se va a analizar por categoría. Es decir, voy a analizar mis entradas, mis fondos, mis postres o bebidas, todo separado. Necesitamos también los valores de venta de cada uno de los platos ofrecidos. Hasta ahí vamos igual como lo que veníamos analizando con los principios de Omnes. ¿Qué otro dato necesitamos? Las cantidades vendidas, también. Hasta ahí son los mismos 3 datos que teníamos con los principios de Omnes. Pero adicionalmente necesitamos, y este es el dato nuevo, el costo variable unitario, es decir, el costo de cada una de estas preparaciones, es decir, el costo de la receta. Entonces, con estos 4 datos vamos a poder hacer esta famosa matriz BCG. Entonces, dijimos, esta matriz analiza por un lado la popularidad y la rentabilidad. Vamos a hablar de la popularidad. La popularidad obviamente va a estar en función de la demanda, ¿cierto? Entre más me pidan ese plato, más popular va a ser. ¿Cómo calculamos la popularidad? La fórmula nos dice, los autores, que es el 100% entre el número de platos que estamos ofreciendo de esa gama o categoría. Por ejemplo, si tenemos 5 platos de entrada, lo que yo espero es que cada plato de entrada me produzca un 20% de ventas, ¿cierto? Porque estamos dividiendo 100 entre 5. Ahora, los mismos autores se dieron cuenta de que poner 100% era muy exigente. Entonces, según sus estudios, determinaron que el índice de popularidad realmente tiene que ser 70%. Entonces, si volvemos al mismo ejemplo que estábamos viendo, que era 100 entre 5, nos daba 20% de popularidad que le exigíamos a cada uno de estos platos. Si lo bajamos a 70, obviamente también la popularidad baja un poco, ¿cierto? En este ejemplo queda en 14. Entonces, repito, la idea de esto es hacer que la popularidad no sea tan exigente y tengamos un 70% en promedio, que fue lo que determinaron los autores. Y por otro lado, dijimos que íbamos a analizar la rentabilidad. ¿La rentabilidad cómo se calcula? Bueno, es el total de ventas de esta gama que estamos analizando, menos todos sus costos variables, todos los costos de todas las recetas, entre el total de platos vendidos. Esto lo vamos a analizar con el margen de contribución unitario, que es la resta entre el valor de venta con su costo variable unitario. Entonces, para que lo entendamos, veamos realmente cómo es la matriz. Decíamos que debíamos tener 4 categorías. Miren, si un plato es muy popular y además es muy rentable, ese es nuestro plato estrella, el mejor plato de todos los que tenemos. Por otro lado, si el plato es muy popular pero no es rentable, simplemente va a ser un plato popular. Por otro lado, podemos tener un plato que no es popular pero sí es rentable. Entonces este va a ser llamado el plato impopular. Y por último, la peor categoría es que mi plato no sea ni popular ni rentable,
entonces simplemente es el plato perdedor. ¿Listo? Entonces, después que yo hago todo este análisis, vamos a analizar qué hacer ahora con cada una de estas categorías. ¿Ya? Por ejemplo, el plato estrella, dijimos que tanto su popularidad como su rentabilidad es alta. ¿Sí? Por lo tanto, es un plato que se vende con facilidad y me deja un gran margen. ¿Qué tengo que hacer con este plato? Seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo. No tengo que hacer ningún cambio, tengo que seguir promocionándolo, ¿cierto? Debo poner, siempre estar vigilante sobre su estándar de calidad, es decir, acá nuevamente tocamos el tema de la receta estándar, que es un tema muy importante porque debo siempre tener claro cuánto es la cantidad de ingredientes y el costo de cada una de estas preparaciones o recetas. ¿Ya? Debo posicionarlo en un lugar más visible de la carta. Hablando de la carta física, está claro, según los estudios, los eye tracking, nos muestra de que el sector superior derecho es la lista donde primero se va. Y después hace todo otro recorrido, ¿cierto? Pero ahora, como tenemos los famosos celulares, las aplicaciones, tenemos que verlo de otro punto de vista. Es decir, ¿dónde debo centrarlo? En la parte céntrica de la pantalla, ¿cierto? Es decir, ¿dónde abarca el dedo pulgar? ¿Cierto? Porque estamos claros que los celulares en el tiempo han ido cambiando, han ido creciendo, pero obviamente nuestros dedos no crecen. Entonces, todo lo que abarque esa zona donde alcanza mi dedo pulgar es donde yo debo poner estos platos que están catalogados como estrellas. Vamos al otro plato llamado popular. ¿Por qué es popular? Porque solamente su popularidad es alta, pero su rentabilidad es baja. ¿Ya? Este es el que comentaba que se le conoce como caballo de batalla o vaca lechera. ¿Ya? Para esta área nosotros le vamos a llamar simplemente popular. A ver, ¿qué hacemos con este plato? Si yo quiero mejorarlo, tendría que mejorar obviamente su rentabilidad. Incluso si yo le mejoro la rentabilidad, se transforma automáticamente en un plato estrella, porque ya su popularidad es alta. ¿Ok? Ahora, si por X motivo no puedo mejorar esa rentabilidad, entonces lo único que tengo que hacer con este plato es no promocionarlo tanto, porque la gente ya lo conoce. Es un plato, repito, popular. ¿Ven? Dice, se vende bien, pero me deja poco margen. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ubicarlo en lugares menos atractivos de la carta. Hay restaurantes que tienen este tipo de plato y si, repito, no se puede mejorar su rentabilidad, es decir, bajar un poco los costos, aumentar un poco el valor de venta para poder mejorar esa rentabilidad, simplemente lo debo mantener en mi carta porque la gente lo conoce, siempre me lo va a pedir. Pero no lo ponemos en estos lugares estratégicos o atractivos, porque así le damos pie para ubicar estos otros platos que yo comenté recién, el plato estrella, por ejemplo. ¿Ya? Se sugiere, como dice acá, mejorar la rentabilidad, revisar los costos y el precio de venta. Podríamos subirle el precio de venta, claro, pero siempre de a poco, ¿cierto? Yo no puedo subir tanto porque obviamente también hay clientes que son a veces muy susceptibles a los cambios de precio. Tenemos el tercer plato llamado impopular. Su popularidad ahora es baja, pero su rentabilidad es alta. Entonces, él se le conoce como rompecabezas. ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos que mejorarle la popularidad. Por lo tanto, tengo que ubicarlo en sectores más visibles, ¿cierto? Tengo que promocionarlo mucho más, debo capacitar a los mozos, ¿cierto? Para que promocionen estos platos. Esa es la recomendación para este tipo de platos. Porque si nos vamos a dar cuenta, este plato me deja bastante rentabilidad, ¿cierto? El único que está fallando es que no ha sido conocido. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a jugar, porque vámonos cuenta que en primer lugar vamos a tener el plato estrella, y el segundo lugar es el plato impopular, no el popular, ¿cierto? El popular, ya dijimos, ya la gente lo conoce. A mí lo que me interesa es ganar rentabilidad, y este plato sí lo hace. Lamentablemente no es alta su popularidad, entonces tenemos que mejorarla. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Bueno, a veces algunos le cambian el nombre, hacen que sea más atractivo, o aplican técnicas de venta sugestiva. Y también podríamos tratar de disminuir un poco su valor de venta, porque puede ser que por eso la gente también no lo quiere consumir, ¿cierto? Es un poco más caro que el resto de los platos. Entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos ir mejorando cada una de estas opciones. Nos queda el último plato, que es la categoría llamada perdedor, donde tanto su popularidad como rentabilidad es baja. ¿Sí? Este obviamente es el candidato número 1 a ser eliminado de la carta. Pero atención, antes de eliminar este plato yo tengo que evaluar por qué tiene esa categoría. Porque es un plato que tiene baja popularidad y baja rentabilidad. Entonces, la idea es obviamente tratar de recuperarlo. Por lo menos, aunque sea, le mejoramos su popularidad o puede ser la rentabilidad. Es muy difícil un plato perdedor, pero no es posible que pase a ser estrella, ¿cierto? Mejorar ambas cosas puede ser difícil.
Puede ser una o la otra. Ahora, vuelvo a repetir, tenemos que evaluar este plato porque tiene esa categoría, porque si yo no hago esa evaluación, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Muchas personas quitan este plato de la carta y ponen un nuevo plato en el mismo lugar. Y puede ser que en esa ubicación es por ese problema que tiene que el plato no es conocido, ¿cierto? Por eso dice ahí, si no se hace esta evaluación, podríamos correr el riesgo de que le suceda lo mismo a estos nuevos platos que yo incorporo en la carta. Listo. Entonces, vamos a seguir usando los mismos datos que veníamos aplicando con los principios de Omnes y vamos a hacer la evaluación de la carta a través de la matriz BCG. Tenemos nuevamente la misma categoría, son 6 platos, tengo las cantidades vendidas, sus valores de venta y el costo de preparación de cada uno de estos platos. Entonces, vamos a llenar esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es sumar todas las cantidades vendidas y la suma va a ser mi 100%. Por lo tanto, aplicando regla de 3, vamos a obtener los porcentajes de popularidad de cada uno de estos platos. Entonces podemos observar, por ejemplo, a simple vista que el plato que más se vende es el número 2, que es el lomo saltado, y el menor que se vende es pescado a la chorrillana, que tiene 8,87%. En segundo lugar, ya teníamos las cantidades vendidas, los valores de venta y los costos unitarios. Con esos datos empezamos. Entonces vamos a sacar el margen de contribución que se llama, que es a cada valor de venta le vamos a restar el costo unitario o el costo de la receta. Entonces hasta ahí obtenemos un margen de contribución. Listo. Ya tenemos entonces la popularidad de cada plato y cuánto me margina o me entrega como una utilidad bruta hasta el momento de cada uno de estos platos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a obtener las ventas totales. Ventas totales es tan simple como multiplicar la cantidad vendida, ¿cierto?, por el valor de venta. Y todas estas ventas se suman. Vamos a obtener ahora los costos totales. ¿Cómo se obtiene ese valor? Muy fácil. Cantidad vendida, pero por el costo unitario. Y también lo sumamos. Listo, ya tengo los datos para poder entonces hacer esta matriz BCG. Dijimos que esta matriz analiza dos variables, popularidad y rentabilidad. Entonces vamos a calcular la popularidad. La popularidad dijimos que era el porcentaje de popularidad del restaurante, que en este caso ya estaba definida en un 70%, ¿cierto?, entre la gama de platos que ofrecemos. En este caso se ofrecen 6. Por lo tanto, la popularidad promedio que se le va a exigir a cada plato es 11,67%. Si es igual o superior a 11,67, vamos a decir que su popularidad es alta. Y la otra variable que dijimos es la rentabilidad. La rentabilidad, la fórmula nos decía que es las ventas totales menos los costos variables totales entre el total de platos vendidos. Entonces, en este ejemplo nos da 14,90 unidades monetarias. Ese lo vamos a comparar con el margen de contribución de cada plato. Entonces, veamos. Partimos primero con la popularidad. Decíamos que la popularidad nos dio promedio 11,67. Esto lo vamos a comparar con cada uno de estos porcentajes, y si es igual o superior a 11,67, le vamos a decir que su popularidad es alta. Si está por debajo de 11,67, vamos a decir que es baja. Entonces, en este ejemplo, tenemos que los 4 primeros platos están por sobre 11,67, por lo tanto los 4 tienen popularidad alta, y los últimos 2 platos están por debajo de 11,67, por lo tanto es popularidad baja. Listo, vamos ahora con la rentabilidad. Habíamos obtenido una rentabilidad promedio de 14,90 unidades monetarias. Dijimos, esto lo vamos a comparar ¿con qué? Con los márgenes. Vamos a aplicar el mismo criterio que aplicamos con popularidad. Si la rentabilidad, es decir, mi margen, es igual o superior a 14,90, vamos a decir que su margen o su rentabilidad es alta. Si está por debajo de 14,90, obviamente será lo contrario, es decir, rentabilidad baja. Entonces, aquí tenemos esos resultados. Y listo, ya podemos entonces determinar cuál es el tipo de plato de cada uno de ellos. Si la popularidad y la rentabilidad es alta, sería este plato estrella. En cambio, si la popularidad solamente es popularidad alta y la rentabilidad es baja, va a ser un plato popular. Por el contrario, si la popularidad es baja, pero su rentabilidad es alta, se llama impopular, y en el ejemplo tenemos solamente un plato perdedor, porque tanto su popularidad como rentabilidad es baja. ¿Cuál es la recomendación que les voy a comentar? No podemos esperar que todos mis platos sean estrellas, eso es algo imposible. Siempre vamos a tener una combinación de cada uno de ellos, entre estrellas, populares e impopulares. Lo ideal es, obviamente, no tener platos perdedores, ¿ok?
Hasta aquí entonces es la herramienta que más se conoce y ahora vamos a empezar a ver estas otras herramientas. Por ejemplo, vamos a hablar de la matriz ADL o de Arthur de Little. Para poder entender esta matriz ADL, vamos a tomar de base la matriz BCG. Ojo, hay muchas cosas que van a estar de la mano con esta matriz BCG y vamos a ver el ciclo de vida. ¿Sí? El ciclo de vida está dividido en varias etapas. En la etapa de introducción, crecimiento, madurez y declinación. ¿Sí? Entonces, si yo junto este ciclo de vida, podemos asimilar que el de introducción es el mismo que el plato impopular, ¿cierto? Todavía estamos en incertidumbre, no sabemos cómo nos va a ir con este plato, puede ser un plato nuevo, entonces todavía estamos en una etapa de introducción, ¿cierto? Las ventas son pocas, pero con una tendencia hacia el alza. El plato estrella sería el que está en la etapa de crecimiento, ¿cierto? Siempre está con una tendencia hacia arriba. Tenemos ya la etapa de madurez, que ya sería asimilando al plato popular, ¿cierto? Y la declinación, obviamente, sería el plato perdedor. Ahora, que claro, no significa que cuando tenemos un plato está obligado a pasar por todas las etapas. Hay platos que de repente nacen como impopular y pasan en alguna etapa de frente a declinación. O sea, ese plato no funcionó. Hay otros platos que siempre lo mantuvo en estrella y retroceden, puede ser también. Y tenemos una serie de combinaciones que se nos pueden presentar. Entonces, lo que quiero que quede claro es que no es solamente un orden lógico mirando de izquierda a derecha. ¿Ya? Ahora, esta matriz de Arthur de Little fue creada a mediados de los 70 y muestra esta combinación de este ciclo de vida del producto con la posición competitiva que tiene la empresa. ¿Qué es lo que hice yo? Tomé esta matriz, y esta es mi propuesta, hice una propuesta y una reestructuración de esta matriz para que podamos usarla, esta misma herramienta, a un nivel interno. Entonces, se van a analizar el margen de contribución con las cantidades vendidas. Miren, así es nuestra matriz ADL, la matriz original. Tenemos la etapa del ciclo de vida: introducción, crecimiento, madurez y declinación. Esta etapa, este rango se va a analizar con la rentabilidad. Y acá tenemos las cantidades vendidas, que la mayor es dominante, fuerte, favorable, débil y marginal. Tenemos tres sectores. Un sector verde, que es el mejor, que se le llama desarrollo natural. Tenemos una zona intermedia, ¿ya?, que se llama desarrollo selectivo, es decir, yo tengo que ser selectivo para saber qué platos voy a poder recuperar. Y ya lo que está en zona roja, obviamente son aquellos platos que yo tengo que abandonar, tengo que eliminar de la carta. ¿Cuál es mi propuesta? Es cambiar el orden para que podamos ver la rentabilidad de mayor a menor. Porque recién vimos que la mejor opción, la mejor categoría es el plato estrella, que sería la etapa de crecimiento. Acá está. Y en segundo lugar sería ese plato impopular, que está en una etapa de introducción. Y de ahí viene la etapa de madurez y por último la declinación. Entonces mi propuesta queda de esta manera. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, tenemos la misma gama de platos que estamos analizando y vamos a ver cómo se mueve ahora esta matriz ADL con estos datos. Lo primero que vamos a hacer es definir los límites de las cantidades vendidas. Entonces vamos a tomar la cantidad vendida más alta, le vamos a restar la más baja y le vamos a dividir entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque tengo 5 niveles de ventas. Entonces, acá en el ejemplo da 54. ¿Listo? Entonces, voy a repetir porque acá tenemos las cantidades vendidas. La más alta, 450, y la más baja, 180. Ahí está. Por lo tanto, la etapa marginal empieza de 180, que es el más bajo, más 54. La segunda nivel, que es el llamado débil, va a ser de 234 más 54. Y así va subiendo hasta que llegamos a 450. Ahora vamos a definir los niveles del ciclo de vida. También lo vamos a hacer a través del margen. Tomamos el margen más alto, que eran 20 unidades monetarias, el más bajo es 7, y lo vamos a ir entre 4. ¿Y por qué 4? Porque tengo 4 niveles, ¿cierto? Crecimiento, introducción, madurez y declinación. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá me da un rango de 3,25. Por lo tanto, el margen más pequeño es 7, más 3,25, llegamos a 10,25. Vamos al segundo, madurez. Sería de 10,25 más 3,25, y así vamos sumando hasta que llegamos al margen más alto.
Una vez que ya tengo definido estos dos rangos, lo podemos expresar en este formato cartesiano, ¿cierto? Donde tengo separado, por un lado, el ciclo de vida, crecimiento, introducción, madurez, declinación, y las cantidades vendidas en dominante, fuerte, favorable, débil y marginal. Esto lo vamos a pasar a este formato, que ya lo estábamos viendo, que es con los colores, y tenemos las siguientes situaciones. Miren, en la matriz BCG nos había dado que tanto lomo saltado, tacu tacu y ají de gallina eran platos estrella. Hasta aquí coinciden ambos, la matriz ADL con la matriz BCG. Pero también tenemos que interpretarlo de otra manera. Porque, por ejemplo, la matriz BCG me decía que estos tres platos que tengo acá son estrellas. Pero ese es el único dato que me entrega. ¿Qué me está entregando la matriz ADL? Que me estoy dando cuenta que el lomo saltado es el plato mejor que tengo porque es el que tiene, es la cantidad dominante y está en la etapa de crecimiento, ¿cierto? En segundo lugar estaría el plato que se llama tacu tacu, ¿cierto? Que está en la cantidad fuerte. Y en cambio, ají de gallina podríamos tomarlo que puede ser un plato que puede ser que se está introduciendo por primera vez. Entonces aquí ya podemos tener otro análisis un poco más detallado, ¿ya? También habíamos visto que milanesa de pollo era un plato popular. Claro, está en el sector verde, pero ya está en una etapa que en algún momento va a ir bajando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este momento está como dominante, era un plato popular, se vendía bastante. Pero ese plato, por decirlo de una manera, tiene los días contados porque al final va a ir decayendo y va a llegar a una zona roja. Tenemos, por ejemplo, otro plato, que acá sí tengo dos que están en rojo, ¿cierto? Que solamente coincide uno con la matriz BCG, que era pescado a la chorrillana. Este estaba como un plato perdedor. Pero en cambio acá podemos tomar, y el análisis que le podemos dar a este plato seco de cabrito, es que, claro, está en una etapa marginal, cantidad pequeña, pero puede ser porque también es un plato que yo estoy incorporando por primera vez en la carta. Por lo tanto, yo todavía no puedo tomar la decisión de eliminarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esta otra matriz, que es mi propuesta, como les digo, se ha reestructurado esta matriz y podemos darle otro análisis complementario a esta matriz BCG. Vamos a otra herramienta que forma parte de toda esta lista de herramientas de la ingeniería menú, que es el índice de rentabilidad por plato. Este análisis lo hizo José María Valls Madela el año 97, ¿ya? Y también es una especie de mejora y propuesta a la ingeniería del menú, a toda esta herramienta. Ahora, últimamente muchos restaurantes ya están usando esta herramienta y nos damos cuenta que es muy sencilla. Acá vamos a obtener un ratio, ¿cierto? Una división de rentabilidad de cada plato y vamos a compararlo con el resto de los platos, es decir, cómo compiten entre ellos los mismos platos, ¿sí? Entonces, si comparamos, como dice ahí, ventas con rentabilidad aportada entre los distintos platos que conforman toda esta gama o categoría, vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, veamos, ¿cómo se calcula este IRP, índice de rentabilidad por plato? Va a ser la división entre el porcentaje del margen que aporta ese plato X a esta gama de la familia, entre el porcentaje de ingreso o ventas que aporta ese mismo plato a la gama. Y vamos a tener dos resultados. Si yo divido y me da mayor a 1, significa que este plato aporta a su gama un nivel de rentabilidad por encima de la media. Ese va a ser el mejor plato. Por el contrario, si este índice de rentabilidad por plato me da menor a 1, significa que este plato aporta a su gama un nivel de rentabilidad inferior a la media. Entonces, para que podamos continuar con el mismo caso, vamos a ver cómo se obtuvo este IRP. Tenemos todos estos datos, tengo mi margen, ¿cierto? ¿Cómo obtuve el margen? Bueno, cantidades vendidas por el margen de cada uno de estos platos, obtuve mi margen total. Todos estos márgenes se suman, ¿ok? Y vamos a sacar esta columna de acá que es porcentaje de margen. Es decir, los 30.240 representan mi 100%. Y haciendo regla de 3, sacamos todos estos porcentajes. ¿Qué otro dato necesitamos? Las ventas totales, que ya sabemos que es cantidad vendida por valor de venta. Obtengo todas estas ventas, hago exactamente lo mismo, esto representa el 100%, y hacemos regla de 3. Y se divide, decíamos, el porcentaje de margen entre el porcentaje de ventas. Y acá tenemos los resultados. Decíamos, todos los mayores a 1 son positivos y menor a 1 obviamente son negativos. Y acá ya tengo otra información, fíjense. Habíamos visto, volviendo a la matriz BCG, que el único plato que estaba mal, plato perdedor, ¿cierto? Era pescado a la chorrillana. Tenía
Era el único plato perdedor. Acá, si yo observo bien, tendría 3 platos perdedores. Pero si yo empiezo a hilar más fino, como se dice, realmente el plato que está mal es el tercero, porque tiene 0,58. ¿Ok? 0,93 está cercano al 1. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo tomar otras decisiones. Aquí estamos viendo la rentabilidad que compite entre cada uno. Por lo tanto, si yo quiero mejorar este plato, involuntariamente, obviamente va a afectar al resto, porque si yo, por ejemplo, lo empiezo a promocionar más, quiero mejorar su margen, etcétera, va a hacer que de repente migren algunos platos que la gente consumía y migre a este otro plato. Por lo tanto, todos se van a mover. Lo ideal, como dice la propuesta de este índice de rentabilidad por plato, que todo siempre sea mayor a 1 o esté cercano a 1. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces esa otra herramienta. Vamos ahora al índice de popularidad. Estamos analizando netamente ahora la popularidad. Y aquí también, esta es otra herramienta muy importante que considera algo que no se había visto con todas las herramientas anteriores. Acá, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a analizar el índice de ventas, el índice de presentación y el índice de popularidad. ¿Cuál es la novedad de esta herramienta? Que nos indica, por ejemplo, el índice de presentación, cuántas veces estuvo presente ese plato en la carta, en días, cosa que las demás herramientas no lo analizan, ¿sí? Porque no es lo mismo que en mi carta un plato haya estado los 30 días del mes y otro que solamente, por ejemplo, lo pongo los puros fines de semana. Entonces, vamos a analizar esa herramienta y acá está el índice de popularidad. Tenemos que entonces ver el índice de ventas. ¿Cómo se calcula el índice de ventas? Bueno, es el número de platos X de esa gama, vendidos de la gama, entre el total de platos vendidos de toda la gama, ¿sí? Por otro lado, necesitamos el índice de presentación. Lo que decía, es el resultado de dividir el número de presentaciones del plato X entre el total de presentaciones, todo esto expresado en días, ¿sí? Como dice ahí, la presentación de un plato se refiere al número de días en que este ha sido ofrecido en el periodo de tiempo que estamos estudiando. Entonces, para complementar y poder hacer el caso, vamos a darnos cuenta que también vamos a tener dos resultados. El índice de popularidad, si es mayor a 1, significa que este plato tiene una alta aceptación por parte de los clientes. Y si el índice de popularidad es menor a 1, obviamente el plato tiene una baja aceptación por parte de los clientes, porque estamos viendo el tema de la popularidad. Entonces, fíjense, acá hemos agregado un dato más, que son las presentaciones. ¿Cuántas veces estuvo presente el plato en la carta? ¿Sí? Tenemos los mismos platos de fondo, tenemos las cantidades vendidas, el índice de venta, que es la suma de esto, ¿cierto? Y obteniendo regla de 3 simple, obtengo estos porcentajes. Las presentaciones también se suman de todos los días, esto representa el 100%, aplicamos regla de 3 y ya tengo, por un lado, el índice de venta y el índice de presentación. Se dividen ambos y obtenemos estos resultados. Acá podemos observar que, miren, arroz con marisco, se vendieron 420 platos, pero en 14 días. Por eso su índice es el más alto de todo. Claro, el que veíamos recién, lomo saltado, que se vendía más que todo, pero se vendió 450 platos en 30 días, que no es lo mismo que vender 420 en 14 días. ¿Se dan cuenta? Este es el aporte que da esta herramienta, porque estamos analizando los días en que estuvo presente la carta. Vamos a la siguiente matriz, la matriz de Pavesic, o también conocida como costo-margen. Esta matriz nos va a permitir optimizar en forma simultánea, por un lado, el margen, lo ideal con un menor costo, ¿cierto? Entonces estamos analizando dos variables. Y atención, esta matriz nos va a servir incluso mucho antes de que yo lance este plato al público, porque yo puedo analizar previamente cuánto me cuesta prepararlo, ¿cierto? Y qué margen me va a dejar. Por lo tanto, esto incluso me sirve, como dije, antes de yo lanzar la carta o el plato. Acá también vamos a tener 4 cuadrantes. Fíjense, vamos a analizar el margen de contribución ponderado y los costos unitarios ponderados. Entonces, miren, la mejor combinación es la siguiente, y el que acá se le llama selecto. Que mi margen sea alto y que el costo de prepararlo sea bajo. Obviamente ese es el mejor plato, se le llama selecto. Tenemos otra combinación. Que el margen sea alto, que me deje bastante margen, pero el costo de prepararlo también es alto. Entonces a ese plato se le llama plato estándar. Tercera combinación. El margen es bajo,
y el costo de prepararlo también es bajo. Por eso se le llama el plato durmiente. Y la peor combinación, siempre hay uno que es el negativo acá, que se le llama problema, es que su margen es bajo y el costo de prepararlo es alto. Entonces ese para nosotros va a ser el plato problema. Entonces vamos a analizar cada una de estas categorías y vamos a ver qué tenemos que hacer con cada una de ellas. El plato selecto, que se parece mucho al plato estrella, me refiero al nivel, pero recuerden que estamos analizando otras variables, margen y costo acá. El margen es alto y el costo es bajo, ¿cierto? Son el plato bandera del restaurante o su plato estrella, ¿sí? Me entrega altos márgenes y por las cantidades que vendemos, obviamente. ¿Qué tengo que hacer con este plato? Obviamente debo mantenerlo en la carta. Podríamos también tratar de subir un poco el valor de venta, porque como los clientes siempre me lo van a pedir, podemos aprovecharnos de eso. Recuerden, subir de a poco el valor, no tan brusco, porque recuerden que los clientes son muy sensibles a los cambios de precio. Y obviamente, digamos, en la matriz BCG. ¿Cuál es el otro plato? El plato estándar. Decíamos, su margen de contribución es alto y su costo unitario es alto. ¿Listo? Dice, son platos que el restaurante debe tener, ¿cierto? Porque le sirve para competir con otros restaurantes que ofrecen el mismo plato. Entonces, ese plato sí o sí debo igual tenerlo y mantenerlo. Ver la posibilidad, obviamente, de bajarle un poco el costo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, por esa razón, como dice acá, tiene precios bajos a veces este plato, y se recomienda reducir un poco el costo de preparación para poder, obviamente, obtener mejores márgenes. Este se parece un poco, o muy similar, al plato popular que veíamos en la matriz BCG. Tenemos el plato durmiente. Tanto el margen de contribución como su costo unitario son bajos, ¿sí? Entonces son platos a veces de prueba o nuevas incorporaciones que queremos ver cómo es la aceptación por parte de los comensales, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Algunas de estas preparaciones podrían llegar a convertirse en plato selecto, claro que sí, porque si yo le mejoro su margen y se convierte en alto, teniendo el costo bajo, obviamente sería un plato selecto. ¿Qué se recomienda hacer con este plato? Bueno, empezar a promocionarlo y también podríamos subirle un poco ese valor de venta. Y nos queda el último de esta categoría, que es el plato problema, que tanto su margen que es bajo y el costo es alto, ¿cierto? Obviamente esta es la peor combinación que podemos tener. ¿Qué tenemos que hacer? Primero siempre tratar de recuperarlo, mejorarlo, y si no, lo eliminamos, así de simple. Y este se parece mucho, muy similar al plato perdedor que veíamos en la matriz de BCG. Entonces, ya con estos datos, vamos a hacer lo mismo, pero ahora aplicando esta nueva matriz. Decíamos, necesitamos el promedio de los costos y el promedio de los márgenes. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Bueno, se suman todos los costos y lo dividimos entre 6, porque tengo 6 categorías. Entonces, el promedio de costo es 17,67. Vamos a hacer lo mismo con el margen. Se suman todos los márgenes, en este caso me da 89, y también lo dividimos entre 6 para sacar el promedio. ¿Listo? Entonces, estos van a ser mis indicadores que me van a decir el costo, si es igual o superior a 17,67, vamos a decir que es un costo alto, si está por debajo de 17,67, es un costo bajo. Y lo mismo haremos con el margen. Entonces, acá podemos observar que si comparo el primero, que tenía costo 15, y mi promedio 17,67, por lo tanto mi costo es bajo. El segundo también es 17, es bajo. El tercero, que es 19, sería alto, y así sucesivamente. Con el margen hacemos exactamente lo mismo. Ya sacamos el promedio. Si es igual o superior a 14,83, vamos a decir que su margen es alto, y si es por debajo, obviamente es un margen bajo. Entonces tenemos que el primero es alto, ¿cierto? Porque es más de 14,83. El segundo también es alto. El tercero es bajo, está por debajo de 14,83, y así sucesivamente. Entonces aquí ahora tenemos otros resultados. Miren, tengo 3 platos selectos que hasta el momento sí coinciden con la matriz BCG, ¿cierto? Y con algunos indicadores del índice de rentabilidad por plato e índice de popularidad. Tenemos selecto, selecto, selecto. El tercero es problema, ojo, y el último también es problema. Y tenemos un solo plato estándar. Entonces, aquí ya puedo darme cuenta que a diferencia de la matriz BCG, tengo 2 platos que son problema. Y como les decía, si este análisis tengo la opción, obviamente, antes de lanzarlo,
a público, tengo que mejorar estos platos antes de venderlos. Porque yo acá estoy viendo solamente, por un lado, el costo, ¿cierto? Y el margen que me entrega cada plato. Y eso lo sé, obviamente, antes de ofrecerlo a mis comensales. Vamos a la penúltima herramienta, que es la matriz de Miller. Esta herramienta va a analizar también dos variables, que son, por un lado, el costo unitario y ahora la cantidad vendida. Entonces, vamos a tener también 4 cuadrantes. ¿Cuál es la mejor combinación? Que mi costo sea bajo, ¿cierto? Acá está. Y que la cantidad vendida sea alta. ¿Qué mejor combinación que esa? Acá se le llama ganador. ¿Qué otra opción tenemos o combinación? Que el costo sea bajo y que la cantidad vendida sea baja también. A ese se le llama marginal bajo. Tercera combinación. Que mi costo sea alto, pero mi cantidad vendida también sea alta. Entonces ese se le llama marginal alto. Y por último, la peor combinación, que el costo sea alto y que la cantidad vendida sea baja. Ese va a ser nuestro plato perdedor. ¿Listo? Entonces también vamos a analizar cada uno de ellos. El plato ganador, decíamos, el costo unitario es bajo, su cantidad vendida es alta. ¿Ya? Es un plato que se vende bastante y obviamente el costo es bajo. ¿Qué se recomienda? Como es el mejor de todo, mantenerlo en la carta, seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo, ¿cierto? Podríamos también, como dice ahí, subir un poco el valor de venta, porque como los clientes ya lo conocen y siempre me lo van a pedir, entonces aprovechemos esa instancia. El plato marginal, el costo unitario es alto y la cantidad vendida es alta también. ¿Qué se recomienda? Reducir un poco el costo de la preparación. No promocionarlo demasiado porque ya sabemos que la gente ya lo conoce, ¿ya? Es muy parecido que el plato popular. Entonces, si la gente lo encontró, bien, y si no, mejor. Así le dedicamos a otros tipos de platos. El marginal bajo, el costo unitario es bajo y la cantidad vendida también es baja. Entonces, es un plato que se debe promocionar, ¿cierto? Porque necesito venderlo, ¿eh? La cantidad es baja. Ubicar en un sector más visible de la carta. Y también podríamos subir un poco el valor de venta para poder ganar. ¿Sí? Y por otro lado, también realizar ventas sugestivas. Y por último, nos queda el plato perdedor, que decíamos que la combinación era que su costo es alto y la cantidad vendida es baja. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Mejorarlo, tratar de recuperarlo para que pueda pasar a otra categoría. Y si después que ya agoté toda esa instancia no se logró, bueno, tendré que tomar acciones para mejorarlo o simplemente lo eliminamos de la carta. Entonces, continuando con este mismo caso que veníamos analizando de un comienzo, acá tengo por un lado el costo y las cantidades vendidas. Recuerden que esas son las dos variables que se analizan. Nuevamente vamos a sacar el promedio, ¿cierto? Se suman todos los costos y lo dividimos entre 6, porque son 6 tipos de platos. Esto ya lo habíamos hecho en la matriz anterior, solamente que lo que cambia es que estamos analizando acá la variable cantidad vendida. Entonces también se suma todo, sacamos un promedio. 2030 entre 6, esto en promedio como mínimo debiera venderse de cada uno de estos platos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que ya habíamos analizado anteriormente el costo, en este caso es bajo, ¿cierto? Versus 17.67, el segundo también es bajo, alto y así sucesivamente. Con la cantidad vendida, entonces tenemos 338,33 es el promedio. Si vendo más de 338, obviamente mi cantidad vendida es alta. ¿Ven? También sería alta, 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 y estos últimos dos serían bajos. Y teniendo las combinaciones, miren, acá ya tenemos ya otro ejemplo, que ahora los dos platos perdedores se han corrido, están abajo. Sigo teniendo el primero ganador, el segundo ganador, en este caso el tercer plato, milanesa de pollo, es un marginal alto, tacu tacu sigue siendo ganador, y los últimos dos platos serían perdedor. Bueno, después de que hemos visto toda esta herramienta, el objetivo obviamente no es llenarlos de herramientas, sino que, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cuál herramienta me sirve? Bueno, con esta parte final vamos a analizar cuáles son los platos que realmente deberán mantenerse o no. Ya vimos que no podemos tomar decisiones con una sola herramienta en forma aislada. La idea de este análisis multicriterio es tener un espectro más amplio, poder analizar las matrices más importantes que hemos mencionado y darle un puntaje. Entonces, en este ejemplo, vamos a tener de 3 a 12 puntos, siendo 3
el puntaje más bajo, y 12 el puntaje más alto. ¿Ok? Ahora, el 60% de este puntaje van a ser considerados los platos que le vamos a llamar positivos, es decir, son los platos que realmente debemos mantener en la carta. Y los que están por debajo de ese puntaje, obviamente van a ser los platos negativos, y los que están en una zona intermedia, una zona amarilla de alerta, vamos a ver si los podemos recuperar o no. Entonces, este análisis multicriterio nos va a dar la respuesta final. ¿Qué tenemos acá? Vamos a considerar estas tres matrices que hemos venido hablando, entre ellas está la BCG, la de Pavesic o costo margen, y por último la de Miller. Y lo vamos a ordenar del primer nivel al cuarto nivel. Entonces, este es el orden que deberá tener el puntaje. En primer lugar, en la matriz BCG es el plato estrella. En segundo lugar, el impopular o rompecabezas, como decíamos que se le llama habitualmente. El tercero será popular y el cuarto, el perdedor. ¿Ya? Para el caso de la matriz de costo margen o Pavesic, el primer lugar es selecto, el segundo estándar, durmiente y problema. Y por último, Miller, tenemos el plato ganador en primer lugar, el segundo el marginal alto, tercero marginal bajo y por último el perdedor. Si a esto le ponemos un puntaje de 1 a 4, tendríamos que, obviamente, el que es estrella tiene 4 puntos, al igual que selecto y ganador, ¿cierto? Y los que quedaron catalogados como perdedor, problema y nuevamente perdedor va a tener 1 punto. Entonces, tomando esta herramienta que hemos visto, tenemos el siguiente resultado. Tenemos entonces la categoría que estamos analizando de un comienzo, que es platos de fondo, tenemos la matriz BCG, y ese sería el puntaje que se obtuvo según esta escala que acabamos de ver. Para el caso del costo margen, también le ponemos ese puntaje y nos damos cuenta que acá, como este era popular, acá pasó a ser catalogado como problema. Pero sí se sigue manteniendo que el último plato sigue siendo en peores condiciones. Y la última, que era Miller, teníamos que los dos últimos eran perdedores. ¿Sí? Entonces, si sumamos en forma horizontal el puntaje y lo comparamos con esta tabla, tenemos lo siguiente. Entonces, el plato 1, 2 y 4 son los que obtuvieron los mejores puntajes, ¿cierto? Obtuvieron 4 puntos en cada una categoría, por lo tanto son los platos que yo debo mantener siempre en mi carta, en este ejemplo. El plato 5, que es seco de cabrito, obtuvo 7 puntos, o sea, todavía está dentro del rango de los platos de este 60% que deberíamos mantener. El plato número 3, que es milanesa de pollo, está ya en una parte ya casi de incertidumbre, y tenemos que ver cómo lo podemos mejorar. Porque acá vimos que era popular, aquí es problema, y aquí es marginal alto. Pero el plato que sí o sí, ya sí tengo que eliminar de mi carta, sería este último plato, pescado a la chorrillana, porque en las 3 tipos de categoría de matrices está en la peor condición. Fue perdedor, problema y perdedor. Obtuvo 3 puntos, por lo tanto lo tendremos que eliminar sí o sí. Entonces, ese es el objetivo de esta última herramienta, que es el análisis multicriterio, donde yo tengo ahora un espectro más amplio y le doy puntaje a estas matrices y podemos determinar y saber realmente qué plato debo mantener o eliminar. Para ir finalizando mi presentación, les quiero mostrar este programa que tengo en Excel, que es sobre la ingeniería del menú, donde van a encontrar todas estas herramientas, y lo mejor de todo es que solamente hay que ingresar 4 datos y van a obtener todas estas herramientas, todos estos reportes. Por ejemplo, ahí tenemos la ingeniería de precios, donde nos indica en qué zona está cada uno y nos va a decir cada uno de estos principios que acabamos de ver. Tenemos la matriz BCG, donde también esta herramienta nos muestra automáticamente cuáles son mis platos estrellas, impopulares, populares y perdedores. ¿Sí? Tenemos también la matriz de Arthur de Little, también entrega este reporte, donde veíamos que estaba ordenado según el ciclo de vida, pero con la propuesta de reestructuración, donde veíamos que teníamos primero crecimiento, después introducción, madurez y declinación. El índice de rentabilidad por plato también entrega este reporte a través de estos dashboards, ¿sí? El índice de popularidad también. La matriz de Pavesic, o costo margen, ¿cierto? Donde veíamos el plato selecto, el estándar, el durmiente y el plato problema. Y por último, el análisis multicriterio, donde se incluyen otras herramientas como el índice de rentabilidad por plato y el índice de popularidad. Además viene adicionalmente el cálculo del punto de equilibrio, que también es una herramienta importantísima para saber cuánto es lo mínimo que tengo que vender en un momento determinado,
que puede ser también, todo este análisis está hecho en forma mensual, que sería el análisis ideal. Y este programa termina haciendo algunas recomendaciones de dónde tenemos que ubicar los platos, según lo que hablábamos del ice tracking y todas estas estrategias psicológicas para poder vender más. Si alguno de ustedes está interesado, lo invito a que me escriba a este correo que es gastrorentable@gmail.com. Les agradezco este tiempo y espero que haya muchas preguntas para poder compartir con ustedes. Bueno, Rodrigo, mil y mil gracias por tu presentación. Pienso que has dedicado un tiempo absolutamente valioso, pero obviamente todo el mundo tratándote de seguir. Al final nos presentaron un montón de inquietudes. Entonces voy a tomarte algunos minutitos para que por favor nos ayudes a ir resolviendo algunas de esas preguntas que nos llegaron. ¿Ok? Por supuesto. Entonces, bueno, la primera que te pasaría es una en la que nos plantean cada cuánto se debería hacer un proceso de, no sé si de todas las herramientas, pero bueno, de actualizándolo para tener el mejor resultado para el negocio. Claro, a ver, bueno, como yo dije en un momento, la idea de esto nos sirve para evaluar y renovar la carta, pero la propuesta es hacerlo en forma mensual, ¿ok? Cada mes, al término de cada mes, yo analizo cómo fue evolucionando mi carta y cómo se fue moviendo con todas estas herramientas. Con ese análisis multicriterio final nos va mostrando qué platos voy manteniendo o cuáles son los que tengo que ponerle alerta. Y obviamente en ese mes yo no, perdón, no puedo tomar todavía la decisión, porque decíamos que tengo que evaluar, porque puede ser que en un mes, por ejemplo, me salió que era un plato popular o está en una etapa negativa, como un plato perdedor, ¿cierto? Pero si yo puedo tomar todavía medidas que pueden mejorarlo, puede que al mes siguiente cambie, ¿ok? Entonces, la idea, si durante 3 meses consecutivos, toda esta temporada que decíamos, se mantuvo en la peor clasificación, obviamente ya tengo que sacarlo. O el que sacó menor puntaje, como veíamos en esta última herramienta. Pero la pregunta tendría que ser, obviamente, mensual. Ok, entonces ya saben, mensualmente, señores propietarios de restaurante o administradores, tenemos que estar haciendo la tarea completita. En segundo lugar, nos preguntan, ¿cuáles son o cuáles serían? Porque me hablan de que diste varios valores que se calculan y a la larga se toman decisiones sobre unos cálculos relativos. Entonces me dicen, ¿cuáles serían, si nos salimos de esos cálculos relativos de mi propio negocio, cuáles consideras que son como los valores más apropiados o esperados de rentabilidad y popularidad? ¿Cuáles serían esos valores promedio que deberíamos perseguir? Ya, genial, muy buena pregunta. Esa pregunta siempre me la hacen, pero ¿cuál es el detalle? Que como todo este análisis a nivel interno de cada restaurante va a tener sus propios indicadores. Por lo tanto, no existe, por ejemplo, hasta el momento, no he visto que haya un indicador que diga, por ejemplo, de toda mi carta, de mis platos de entrada, debo tener la mitad en el mejor puntaje, que sea estrella o selecto o ganador, y que el resto esté un 30% entre populares y populares. No existe eso. Esto es netamente a un nivel interno. Por lo tanto, ese es el trabajo que hay que hacer mes a mes, que decíamos, para yo poder determinar cuáles son mis propios indicadores. A veces hay restaurantes que son muy parecidos uno de otro, pero tienen distintas variables. Por ejemplo, uno cotiza a otro proveedor que le vende más barato, lleva más años con ese mismo proveedor, por eso le vende más barato y no tiene el mismo costo que, por ejemplo, que es mi restaurante. Y yo estoy comparándome con él, que somos igual. Por otro, sumémosle tampoco que no existe mucha información y tampoco nadie libera este tipo de información, tampoco en los medios. No encontramos esta información, por ejemplo, en Internet, o que alguien publique, por ejemplo, cómo fue su carta, sus ventas. Eso obviamente es netamente algo estratégico y lamentablemente obviamente no lo encontramos, ¿cierto? Como el caso, por ejemplo, que son sociedades anónimas, que sí están obligados ellos, por ejemplo, a hacer público su estado financiero y que por ahí podríamos más o menos encontrar alguna información. Pero obviamente en este caso como restaurantes que estamos viendo u hoteles que tienen restaurantes, no van a hacer pública esa parte o esa parte clave que viene diciendo esta información. Vale, listo. Entonces, bueno, a crear nuestros propios índices y bueno, yo siempre digo, es como
a tratar de competir, pero contra nosotros mismos, viendo cómo cada vez podemos lograr unos mejores resultados para el negocio. Nosotros somos como nuestra tabla de referencia para seguir creciendo. Así es. Bueno, Rodrigo, y te cuento que nos llega una pregunta que ya nos habían empezado a hacer ayer, pero creo que tú eres el indicado para responder. Luis Manuel nos dio ya una respuesta desde el punto de vista contable, digámoslo así, pero ya con todas estas herramientas pienso que debes tener una respuesta con un montón de elementos adicionales que no imagino, y es, ¿cuál es el mix que uno debería tener en la carta entre todos los tipos de productos que planteas a los que podemos llegar, pues? Claro, bueno, a ver, la experiencia que hemos tenido con el tema de la pandemia nos demostró, por ejemplo, de que no podemos tener una carta muy extensa. De partida, eso sirvió, como dicen siempre, una de las cosas negativas tiene que buscar cosas positivas. Y en este caso, la misma pandemia nos demostró de que no podemos tener una carta muy extensa porque la gente, obviamente, no necesita eso. Entonces, por ejemplo, muchos aprovecharon redes sociales cuando los restaurantes cerraron, para pedir, empezaron a hacer preguntas, oye, ¿qué plato más extrañas de nuestra carta? Y ahí empezaron a tomar bastante información los restaurantes, en darse cuenta que de repente tenían una carta que habían 20 platos de entrada, 40 de fondo, o de segundo que se le llama, y se dieron cuenta que la carta era muy extensa. Hoy en día no se puede tener una carta tan extensa. Entonces, ese mix ideal, hay algunos indicadores que dicen que no debería tener más de 10 platos por categoría, ¿sí? Ese es más o menos el promedio. Entonces, entre esos 10 platos, que son los que más la gente me pide siempre, que me hacen más comentarios, esos son los platos que yo debo dedicarme hoy en día. Entonces, como dije, la pandemia nos dejó una experiencia en donde yo no puedo mantener una carga tan extensa. Ok, perfecto. Bueno, y me imagino yo, pues después de decidir eso, lo que dices, haces una revisión mensual y a los estrellas, pues hay que consentirlos un montón. Sí, Ellos, hay que seguir de haciendo lo ellos que estamos depende. haciendo, no tocarlo, prácticamente seguir preparándolo y tal cual como lo hacemos, porque también ese es otro problema que ocurre habitualmente. Hay una estadística que nos dice que casi un 80% de restaurantes no tienen receta estándar. Y ese es un grave problema, porque con eso yo no puedo tomar decisiones, no sé realmente cuánto me costó, sé a cuánto lo vendo. Eso es lo que pasa con muchos restaurantes. Saben a cuánto venden, pero no saben realmente cuál es el costo. Por lo tanto, si yo tengo claro el detalle de cuánto me cuesta preparar cada una de estas recetas y la gente le gusta ese plato, entonces yo tengo que seguir repitiendo lo mismo. Entonces es como una fórmula. Con la receta siempre vamos a lograr tres cosas, la misma calidad, cantidad y sabor. Ese va a ser el objetivo. Entonces tenemos que mantenerlo siempre así. Porque a mí me ha pasado también, de repente voy a un restaurante, me gustó mucho el plato, vuelvo en otra oportunidad, llevo amigos, familia, y pasa de que de repente no sabe igual o no es la misma cantidad. Entonces lo primero que uno piensa es, cambiaron el chef. Y aunque lo hayan cambiado, no tiene por qué haber esa diferencia, porque se supone que esa receta está escrita y ya se hizo todas las pruebas para que siempre se logre, como dije, la misma calidad, cantidad y sabor. Entonces, esa es la parte que ahora también hay un trabajo previo a todo lo que he expuesto, ¿cierto? Que es todo ya evaluar la carta cuando ya el restaurante está funcionando, ¿cierto? Pero también está esa parte pendiente que todavía está faltando, que es el tema del costo, ¿cierto? Costear realmente cuánto es el costo de mi receta. Entonces ahí tenemos un trabajo pendiente todavía. Muchos restaurantes le está faltando eso. Entonces me ha pasado experiencia. Un restaurante que también, eso es lo otro, y también lo quiero comentar, que muchos restaurantes a uno lo llaman cuando quieren que le hagamos una asesoría, cuando ya tienen los problemas hasta el cuello. No son preventivos. Entonces hay que ser preventivo hoy en día. No esperar que los problemas ya nos agobien y tratar de buscar la solución en ese momento. Entonces esa es una recomendación que quiero aprovechar de decir para los que nos están escuchando, que sean preventivos, no dejar las cosas hasta el último minuto. Ok. Acá yo estoy anotando porque todo esto sirve definitivamente. Bueno, te voy a leer más o menos al pie de la letra una pregunta que nos llega, un poco extensa, pero nos dicen, siguiendo con la idea de utilizar varios métodos para el análisis de la carta, ¿cuántos métodos deberíamos utilizar para un análisis más exacto? ¿Y cómo agruparlos para que sus resultados no sean tan disparejos, sobre todo en los extremos de las mediciones? Ya, ok. Bueno, yo por ejemplo mostré 8 herramientas, yo sigo investigando y encontré 3 más, ¿ya? Pero ya no quería, como se dice, marearlos con tantas herramientas.
Cada herramienta, como pudimos ver, apunta a un tema o un concepto específico. Está claro de que nos iban a salir variables, ¿cierto? Y por eso el último objetivo era ver toda esta herramienta o las más utilizadas, que eran estas tres, que era la BCG, que era la matriz de Pavez o costo margen, con la de Miller. Esas son las tres matrices, ¿ya?, que entre ellas se complementan, ¿cierto? Cada una apunta a un concepto distinto, pero entre todas se complementan. Entonces yo creo que ese sería el objetivo, analizar esas tres matrices, porque la otra, por ejemplo, el índice de rentabilidad por plato, índice de popularidad, nos va a dar unos rangos que era mayor a 1, menor a 1, ¿cierto? Para ver cómo compiten entre ellos. Pero para el tema de la permanencia o eliminar platos, yo creo que con la última herramienta que mostré, donde analizaba estas tres matrices principales, yo creo que esa sería la herramienta ideal para tomar recién la decisión si se debe mantener o eliminar los platos, ¿ya? Yo sé, repito, hay muchas herramientas, cada una apunta a un objetivo importante, pero no podemos desconocer de que existe otro. Entonces, el objetivo de hoy día, como les decía en la exposición, era dejar de lado, no solamente quedarnos con la única matriz BCG, que si uno busca en internet, busca el libro, siempre van a encontrar ingeniería del menú y van a hablar solamente de esa matriz BCG. Claro, incluso hay otra que encontré hace poco, que se llama matriz de Human, que es de mucho antes de la BCG. Entonces, hay otra que incorporó incluso el tema de la mano de obra. Entonces, hay más herramientas, repito, que queda todo un mundo por seguir buscando. Y repito, a veces tomamos decisiones con una sola y estamos a veces siendo injustos con cómo se está comportando. Entonces, ese era el objetivo de ver hoy día, que teníamos variables, obviamente. Pero como dije, el objetivo tampoco no era marearlos con tanta herramienta, sino que darnos cuenta que tenemos otras opciones y tenemos la herramienta final que nos va a decir cuál se queda realmente y cuál no. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, acá nos dicen cómo deberíamos evaluar la carta. ¿Lo debemos hacer por secciones o debe ser una evaluación integral de toda la carta? Ya, bueno, lo que decía, todas estas evaluaciones se tienen que hacer por categoría familia. Yo no puedo mezclar, por ejemplo, mis platos de fondo, de segundo, con los postres, porque si estamos viendo popularidad, obviamente va a ser más popular un plato de fondo que un postre. Por lo tanto, no se pueden mezclar las categorías. Por eso siempre, como dije de un comienzo, la idea es analizarlo siempre por familia o categoría. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, de todos mis postres, cuál es el que más se vende, cuál es el que tiene mejor costo, mejor posición, pero entre ellos, para que compitan entre ellos. Porque, repito, si yo mezclo todo esto, no va a resultar el análisis, porque va a haber automáticamente muy grandes diferencias, ¿cierto? Hay platos que, por ejemplo, puede ser que el costo es más barato que un plato de fondo, ¿cierto? Porque requiere más tiempo el plato de fondo, más ingredientes, ¿cierto? Y en cambio el postre puede que no. Entonces, si los mezclo, obviamente estaría siendo injusto ese análisis. Por eso, repito, tiene que ser siempre por familia o categoría. Ok. Bueno, y por acá nos están diciendo que no siempre somos tan complejos. Podemos ser muy grandes, pero podemos estar concentrados en algunos productos. Entonces nos dicen, por ejemplo, un restaurante concentrado en pollo frito. Y resulta que tiene eso y algunos acompañamientos. Entonces nos preguntan, ¿cómo en esos casos se aplica la ingeniería del menú? Ya, buena pregunta, claro. Habría que ver, por ejemplo, acá también, acá en el Perú, donde yo estoy viviendo, se caracteriza también porque venden mucho pollo a la brasa, ¿cierto? Con papa frita, y tienen distintas presentaciones. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar a aplicar la ingeniería del menú. O sea, separo, por ejemplo, también acá ofrecen entradas. Entonces, antes de irse al plato principal, también esa es otra recomendación que me hiciste acordar con tu pregunta, de que la carta, en este caso, yo tengo que poner en las primeras páginas aquellos platos o presentaciones que no están relacionados directamente con el restaurante al que yo voy. Porque si, por ejemplo, si yo voy a una pizzería, obviamente voy a encontrar pizzas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en las primeras hojas? Empezar a promocionar otras presentaciones, entrada, piqueos que le llaman en otros lados, o tragos, bebidas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde puedo aplicar esa ingeniería del menú a ese tipo de categorías y después dedicarle la carta, obviamente, a todo lo que ofrezco como restaurante temático, por decirlo de una manera, el que vende el pollo, el que vende las pizzas, etcétera. Entonces, ahí es donde yo tengo que dedicar. Y si esta presentaciones me da para dar otras distintas, que puede ser pollo con papa o pollo con ensalada, etcétera, ahí yo tengo que ir viendo si yo puedo tener una variedad de presentaciones.
Y si solamente me dedico a vender eso, ahí obviamente ya no lo podría aplicar. Ahí lo que podría aplicar serían los principios de Omnes, que era lo primero que veíamos, porque estamos evaluando la carta en tema de precio. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí entregué varias herramientas para que no lo veamos solamente que yo pueda evaluar la carta en sentido de categoría, sino que también con respecto al precio, que eso es lo que nos propone los principios de Omnes o la ingeniería de precio. ¿Sí? Rodrigo, una inquietud ya propia, con todo lo que explicas, ¿tú pensarías que es mejor involucrar siempre más platos en el menú o definitivamente un negocio que se concentra en algo está bien así y los que tienen una carta más amplia, digo yo, manteniendo los estándares que nos recomiendas, también estaría bien así? ¿O hay alguna recomendación allí? ¿Concentrarse o no concentrarse? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Sí, muy buena tu pregunta. También, eso también va a depender del tipo de restaurante, porque, por ejemplo, en una universidad donde yo trabajo, al frente de la universidad hay un señor que vende sándwich en la calle, tiene su carrito y le va súper bien. Él no tiene que innovar nada, él tal cual lo que hace le resulta. Pero puede ser que otro señor se ponga al frente, al costado, y puede que no. Por lo tanto, volvemos a caer en lo mismo de que va a depender de cada experiencia. Si, por ejemplo, tu restaurante, tú te dedicas solamente a vender un solo tipo de plato, que hablábamos recién, el pollo, ¿cierto? Y te va muy bien, bueno, dale con eso. Ahora, si quieres, puedes probar, podrías incorporar algo más y vas viendo si te resulta. Pero si ya tú te sientes tranquilo, conforme con lo que estás haciendo y te resulta porque tus números te están indicando que estás obteniendo rentabilidad, utilidad, te quedas con eso. Así de simple. Ahora, como te digo, cuando yo tenga la duda con respecto a un nuevo plato, generalmente, ¿qué es lo que hacen algunos? Por ejemplo, empiezan a dar muestras, es decir, dar unos pequeños bocadillos para que la gente empiece a degustar y se empiece a acostumbrar que vamos, queremos incorporar este nuevo plato. O de repente también poder hacer encuestas, eso también es importante. De repente yo como digo, siempre tengo mi restaurante tradicional, vendo comida, no sé, típica, acá que le llaman comida criolla, ¿cierto? Que son más o menos los platos que yo mostraba en esta carta de fondo. Pero si yo quiero incorporar uno nuevo, entonces, y tengo la duda, quiero probar, bueno, podría empezar a hacer estas pequeñas degustaciones, ¿ya? Claro, voy a tener que sacrificar en ese sentido esa parte de que yo estoy regalando esto, pero tengo que ir viendo cuál es la percepción de la gente. Yo después podría hacer una encuesta y ver qué opinan de ello. Entonces, si resulta, obviamente incorporo estos nuevos platos. Pero como te digo, no hay una respuesta única a eso porque todo va a depender de cuál es la experiencia que tenga cada restaurante. Y si yo quiero incorporar más De platos, acuerdo. repito, la idea es no mantener tan grande, porque bueno, hay algunos, por ejemplo, yo tuve la suerte de conocer en Colombia este restaurante conocido Andrés Carne de Res, que tiene una carta que parece una Una revista. carta de Sí, es acuerdo. hermosa la carta, pero por eso a ellos les resulta, porque ya son conocidos, ellos se pueden dar ese lujo, como se dice, de ponerte una carta tan extensa. Es más, es política de ellos que cada vez incorporan nuevos platos y no retiran los que tenían anteriormente. Pero ellos pueden darse esa oportunidad. Imagínense un restaurante nuevo que quiere hacer lo mismo, puede que no le resulte. Porque obviamente hay un tema de un tiempo, de cómo ha sido conocido, entonces hay muchas variables que pueden afectar. De acuerdo. No, aquí el tema es, no hay una respuesta única definitivamente. Así es. Como dueño de negocio tengo que permanentemente estar revisando qué pasa con cada una de mis acciones, ir tomando decisiones, porque pues sí, no hay la receta única en No hay el una receta negocio única. que uno pueda seguir para tener un buen resultado o un resultado en la dirección que estoy buscando. Claro. Y Aquí, como además, decíamos ayer, el tema es vivir en abundancia de ideas para uno realmente crecer su negocio. claro, y además, para agregar un poquito más, también no solamente depende de la carta, porque el restaurante no solamente es la carta, es también el servicio que se le brinda. Porque también podemos tener un restaurante igual a otro, pero en otro de repente el personal no es tan atento, como se dice, no están tan capacitado para atender, que ya la idea dicen que ya no debemos tener mozos o meseros, sino que debemos tener asesores gastronómicos. Entonces ahí es otras variables que influyen en cuál es el éxito del restaurante. No es solamente la carta, no es solamente el costo, es una serie de conceptos que todo contribuye a eso. De acuerdo, no. Lindísimo, lindísimo. Realmente dan ganas de meterse a manejar algo que yo llamaría complejidad,
pero en la medida en que uno lo aterrice y encuentre las herramientas, lo puede volver simple y muy manejable. Muy interesante. Y te llega una pregunta un poco por otra parte, te preguntan por los precios. ¿Los precios están determinados más por la oferta o por la demanda? Muy buena pregunta. A ver, los precios, a ver, de partida, cuando yo quiero poner el precio de mi plato, de partida tengo que saber cuál es la expectativa que yo quiero ganar. Partamos por eso, ¿ya? Ese va a ser lo primero. Y en segundo lugar, ver la competencia, porque la competencia también influye en los precios. Porque yo, por ejemplo, podría ponerlo a 30 unidades monetarias. Digo unidades monetarias porque puede ser soles, pesos, dólares, para hablarlo de esa manera. Y si la competencia vende ese mismo plato, está cercano a mí, está en la misma cuadra, a la redonda, etcétera, y lo está vendiendo a 20, obviamente voy a vender un poco menos. Entonces yo tengo que ver si yo lo bajo un poco también, si obviamente estoy siguiendo ganando utilidad. Claro, no voy a ganar la utilidad que yo había pensado de un comienzo, pero obviamente tengo que ver si ese precio me está influyendo mucho. Entonces, en primer lugar, siempre cuando voy a fijar el precio, primero determinar cuánto es lo que quiero ganar. ¿Ok? Y en segundo lugar, obviamente ver el mercado, la competencia, porque esas son las dos fuerzas que nos van a influir en el precio en ese sentido. Perfecto. Bueno, no, Rodrigo, yo creo que nos quedamos con un montón de información. Son al menos 7 herramientas más adicionales a la ingeniería del menú, que además de todo nos las has vuelto como a formular para que nosotros podamos hablar en otros términos de los productos o de los platos que tenemos en nuestro restaurante. Entonces, ahora el reto creo que tenemos todos los negocios es empezar a ver cómo poderlas aplicar y cómo lograr de ellas el mejor resultado posible para el negocio que nosotros tenemos. Rodrigo, nos están preguntando muchísimo por tu presentación. Dicen que estaba llena de información y que les gustaría poderla tener. Yo me atrevo a decir que tanto la tuya como la de todos los conferencistas las van a tener y van a tener adicionalmente algunas herramientas que los conferencistas nos han aportado para que ustedes no solamente lleguen a ver esa información que recibieron en los slides, sino que también tengan unas guías que los lleven por esos procesos que les han presentado. Entonces creo que Rodrigo, no me estoy equivocando. Sí, la idea es que la información se difunda. Esa es la idea. Claro. Sí, de acuerdo. Y como objetivo de restaurante.live, lo que estamos buscando realmente es lograr socializar la información que les estamos entregando para que el sector cada vez pueda ser muchísimo, digamos, mucho más seguro en sus procesos de negocio y pueda crecer. Hoy en día estamos en una excepción, tenemos nuestros problemas por pandemia, pero estamos seguros de que el sector restaurantero vuelve a tomar fuerza y seguirá creciendo sin problemas en la medida que pueda utilizar este tipo de herramientas. Entonces, bueno, no, Rodrigo, a ti mil gracias de verdad por tu participación, por tu tiempo, por responder a todas estas preguntas. Esperamos volverte a tener muy pronto con nosotros porque aprender tanto en tan poquito tiempo, eso no se ve siempre. Entonces, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes, a Restaurante Live, por toda esta organización. Sé que va a ser un gran éxito y bueno, la idea obviamente, como decíamos, es pensando en nuestra área, el área gastronómica, hotelera y turística. Ese es el objetivo. ¿Ah? Así que igual, muy agradecido por esta invitación. Bueno, no, listo, Rodrigo, muchas gracias. Y a los asistentes de nuevo los invitamos a un receso. Y los invitamos en este receso a visitar nuestra muestra comercial. Allí están nuestros patrocinadores que han puesto a nosotros todo el apoyo para que pudiésemos llevar este conocimiento a todos ustedes y por lo tanto será muy agradable que ellos reciban la visita de ustedes en sus stands. Los invitamos y les damos muchas gracias a ellos, nombrándolos de nuevo a La Receta, a Unilever Food Solutions, a Alimentos del Casino, a Enrico, Coca-Cola, Suramericana, Frubana, Cocinas Ocultas, Alpina, Cliner, Lexa, Carvajal Empaques, Vinap,
Grow Digital y EOCA, estos dos últimos nuestros organizadores. Y bueno, los esperamos de nuevo a las 11:15 hora Colombia y Ciudad de México y a las 10:15 hora El Salvador para continuar con estas muy agradables y muy generadoras de conocimiento conferencias que nos están regalando nuestros ponentes el día de hoy. Gracias.